Muy buenas noches. El día de hoy les vamos a brindar estrategias y pautas para la comunicación asertiva y la escucha activa. Bien, para continuar, vamos a empezar con las estrategias para desarrollar una buena comunicación asertiva. La primera, no des nada por sentado. Uno de los primeros problemas que se da a la hora de comunicarte con tu pareja y en general con la gente es la manía de dar por sentado y entendido todo lo que decimos o escuchamos. No nos damos a la tarea de corroborar la información, por lo que ésta en muchas ocasiones se malinterpreta o entiende de modo erróneo, generando así problemas innecesarios. La segunda estrategia. Respeta la opinión del otro. No todas las veces vamos a estar de acuerdo con las opiniones de los demás. No obstante, esto no quiere decir que no las tengamos en cuenta y no las respetemos. Si realmente queremos mejorar la comunicación y expresarnos de modo eficiente con nuestro ser amado, es necesario que le demostremos respeto e interés. De otra forma, seguro se darán tensiones que terminarán deteriorando lo bonito de la relación. La tercera estrategia. Cuida el tono de voz. Muchas veces esto sucede que no podemos decir las palabras adecuadas. Sin embargo, nuestro tono de voz indica otro tipo de sentimiento, en general negativo, lo cual indispone al interlocutor, que en este caso sería la pareja. Por esto es muy importante ser conscientes de cómo decimos las cosas. Por ejemplo, si estamos molestos al decir algo, es probable que nuestro tono de voz sea más fuerte y cortante, así que al estar conscientes de estos podemos corregirlo para no incomodar al otro o indisponerlo. 4. Apela a los acuerdos. Los acuerdos en pareja son muy importantes porque reflejan la tolerancia mutua. No todo el tiempo se tiene que estar de acuerdo con el otro o en total sincronía. Por esto es conveniente hablar sobre estos asuntos y generar pactos y ciertos límites en la relación para evitar malos entendidos. Ahora bien, esto no significa que nunca se darán discusiones y peleas, pero sin duda disminuirán y se evitarán muchos dolores de cabeza innecesarios. De todas maneras, si se da una disputa, se puede recurrir a los pasos para reconciliarse tras una pelea. Finalmente, lo importante es saber resolver los conflictos y superar obstáculos juntos. Quinto, ten buena actitud. La buena actitud es un plus para afrontar el mundo y relacionarte con los demás. Es un factor determinante para mantener la armonía y la buena comunicación. Es por esto que hace parte de los consejos para expresarte de manera asertiva con la pareja. Si siempre prima en ti la buena actitud, esto los transmitirás a los demás, de modo que esto corresponderá contigo. Y sexta, busca espacios adecuados para dialogar. Ten en cuenta que no todos los momentos y espacios son adecuados para dialogar con tu pareja sobre de repente algún asunto, algo que sea complicado. Por eso debemos propiciar los encuentros de modo que se dé la comodidad para que los dos puedan comunicarse sin que algo externo influya de manera negativa o que pueda perjudicar la buena comunicación. Bien, para culminar con la última estrategia de la comunicación asertiva, sé receptivo con los sentimientos del otro. El último consejo que tengo para darte es la empatía. Para que las cosas funcionen, debes fijar tu atención no solo en lo que piensas y sientes tú, también es necesario poner de tu parte y fijarte en el exterior, en los sentimientos del otro y lo que piensa. Mejor dicho, es necesario ponerse en los zapatos ajenos. Solo así comprenderemos el punto de la otra persona sin censurarla. Recuerda que es tu pareja, ese ser a quien amas y por quien lo darías todo. Así que aplica la tolerancia y permítete estar en la posición del otro con paciencia, entendimiento y amor, de modo que se genere una mayor conexión basada en asertividad. A continuación, les brindaremos técnicas y estrategias para una buena escucha activa. Bien, la primera estrategia. Evita juzgar. Quizá lo más difícil sea lo más necesario. Escuchar sin juzgar a la otra persona o sacar conclusiones. Recuerda que cuando alguien habla, está usando el lenguaje para expresar los pensamientos y emociones que sienten en su interior y que no tiene por qué ser totalmente preciso con las palabras. Si dice algo que te escandaliza, reconoce que te ha sorprendido, pero no lo califiques de tonto o que es una locura. En el momento en que piensas o actúas como un juez, pierdes tu utilidad como escuchador y no puedes comprender a la otra persona.
2. Resiste la tentación de dar consejos. Esto es especialmente importante en los hombres, ya que nuestra actitud suele estar muy enfocada a la resolución de conflictos. La mayoría de nosotros cuando hablamos no lo hacemos para que nos den consejos. Los consejos siempre están basados en un contexto que no tiene por qué ser el nuestro. Además, cuando alguien aconseja de esta forma, suele ser porque desea hablar de sí mismo en lugar de escuchar. La mayoría preferimos encontrar nuestras propias soluciones y tan solo necesitamos a alguien que nos escuche y nos ayude a descubrirlas. Si de todas formas crees que tienes una idea absolutamente genial, lo más aconsejable es pedir permiso a tu interlocutor. Te gustaría escuchar mis opiniones al respecto y no interrumpirlo de manera abrupta. 3. Interrumpe solo cuando sea imprescindible. Otro ejercicio bastante difícil en la mayoría de conversaciones es cuando la gente interrumpe constantemente o se grita. Cuando alguien interrumpe, está mandando los siguientes mensajes. Lo que tengo que decir es más importante que lo tuyo. Esto no es una conversación, es una discusión y quiero ganarla. No me apetece escuchar los detalles de tu opinión. Cuando practiques la escucha activa, deja que sea tu interlocutor el que guíe la conversación hacia donde él desee. Evita hacer preguntas o sugerencias que puedan interrumpir y conducir hacia otros temas, como por ejemplo, quizás deberías tener en cuenta también, o esto me recuerda a cuando. 4. Hace referencia a los detalles que recuerdes. En general, somos malos recordando detalles de conversaciones anteriores. Sin embargo, si te acuerdas de alguno y eres capaz de mencionarlo durante la conversación, por pequeño que sea, lograrás un efecto muy importante e interesante. Tu interlocutor sentirá que la última vez que le hablaste y le prestaste atención es que le diste importancia, por lo que probablemente se anime a sincerarse y abrirse todavía un poco más contigo. 5. La siguiente estrategia sería, repite lo que acabas de oír. Una manera muy sencilla de evidenciar que estás escuchando y lograr así que la otra persona esté más motivada para seguir hablando es repetir de vez en cuando lo que ha dicho, independientemente de si estás de acuerdo o no. Así demostrarás que has escuchado lo que te estaba diciendo. También puedes atreverte a sacar conclusiones para que te confirme algún aspecto que desees aclarar. Por ejemplo, entonces, ¿llegaste una hora tarde a la cita? ¿Es que estabas muy nerviosa? Es una forma de repetir lo que la persona nos está contando. 6. Refleja sus sentimientos para que se abra emocionalmente. En una conversación se puede compartir información, datos y opiniones, pero también puedes compartir y reflejar sentimientos. Los sentimientos son más difíciles de adivinar, pero son muy importantes porque crean un mayor vínculo con tu interlocutor al demostrar empatía e implicación. No te limites solo a repetir literalmente lo que acabas de oír. Debes intentar interpretarlo en términos de las emociones que la otra persona pueda estar sintiendo. La forma de hacerlo es sencilla. Se trata de añadir una emoción a lo que te acaban de contar. Por ejemplo, entonces te sientes triste, alegre, enfadado, etcétera, cuando tal cosa te ocurrió. Es una forma muy interesante de que la persona nos pueda comentar sus sentimientos y cómo es que ella los expresa de alguna manera por medio de la información que nos está relatando. Pide más información cuando las preguntas sean apropiadas. Por ejemplo, con las preguntas abiertas. Estas son muy útiles para conseguir que la otra persona siga hablando y ellas ayudan a eliminar tensiones. También te proporcionan más información sobre el punto de vista de tu interlocutor. Suele empezar con qué, cuándo, dónde, cómo o con quién. Cuidado también con las preguntas del por qué. Si pones en duda alguna decisión u opinión personal de tu interlocutor, puedes provocar que se ponga a la defensiva. También puedes utilizar las preguntas cerradas. Ellas sirven para confirmar aspectos concretos que deberías clarificar. Empiezan con un verbo o por los pronombres como te, me, se, etc. Puedes incluso hacer como los políticos y conferenciantes
y usar preguntas retóricas que no necesitan respuesta como ¿quién no quisiera estar en buena forma durante la vejez? Así consigues que tu interlocutor se sienta más involucrado porque nuestros cerebros están diseñados para reflexionar sobre lo que se nos pregunta. Bien, para culminar con las estrategias brindadas para la escucha activa, evita minimizar. No digas clichés como no te preocupes por eso o le das demasiada importancia. Deja que la persona hable y cuando esté en un estado menos emocional le podrás argumentar por qué para ti no es tan importante. No fuerces demasiado a la persona con cosas que ella no prefiere hablar ni comentar, eso puede dañar la escucha activa. Mantener una actitud condescendiente y compasiva con frases como oh pobrecito, sé cómo te debes sentir, es mejor evitarlas. No acabes las frases por la otra persona. Cuando a esta persona le cueste encontrar las palabras o haga pausa, no asumas que quiere decir lo que tú crees que va a decir. Además, da la sensación de que tienes prisa para que termine de hablar. Si tu interlocutor se pone muy emocional, acéptalo sin críticas, sin decir cosas como por favor no llores. Probablemente no quieres que llore por él, sino para no sentirte peor tú mismo. Deja que exprese sus emociones y limítate a darle cariño para consolarlo. Finalmente, resume las conclusiones de la conversación. Una buena forma de oficializar todo lo hablado es relajar la situación y crear un mayor compromiso es resumiendo la conversación, incluyendo los elementos y emociones que tu interlocutor consideraba más importante. Con todas estas estrategias brindadas, mejorarás tu escucha activa y la desarrollarás en una mejor coyuntura.